Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya vamos a iniciar nuestra tercera sesión del curso de obesidad infantil y hoy vamos a tener un tema bastante interesante, que es el punto de vista médico de la obesidad infantil. Así que vamos a dar inicio. La obesidad infantil es una enfermedad que prevalece en los países industrializados. mm, un minutito, creo que ahí está. Industrializados, además, presenta un gran incremento en naciones vías de desarrollo, lo que condiciona pues a una menos esperanza de vida en las personas obesas y una morbilidad elevada. Ya hemos visto las consecuencias que nos trae esta enfermedad. Y bueno, por lo que se considera un factor de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas que afectan en un futuro cercano a la salud pública del país. Hablamos de diabetes mellitus juvenil, ¿no? Hablamos inclusive también de hígado graso en pacientitos pediátricos y todo esto pues también aunado a la alimentación. Ujú. Eh, Inicia en la infancia, adolescencia. Sabemos que la obesidad es compleja, su tratamiento también es complejo porque es multifactorial, ¿no? Y a veces pensamos que simplemente con quitar las tortillas, los refrescos o ciertos alimentos vamos a ganarle la batalla. La verdad es que no, porque conforme pasan los años nos hemos percatado que aumentan las cifras y no le hemos hecho ni cosquillas a esta enfermedad. ¿No? Es prevenible, claro, con los servicios médicos sociales, ya, saludable, comida rápida, el gasto energético también, prácticamente un congreso en donde hemos visto, ¿no? En diversos países, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? México, y realmente tenemos mucho por qué hacer, ¿no? También los factores genéticos, ya hemos hablado de algunos genes que están implicados en la obesidad, como los PPARs, alfa, beta, gamma, el ABCA1, que de manera indirecta también se encuentra en el metabolismo lipídico y que además de enfermedades como hipercolesterolemia, bueno, también están asociados a la obesidad. E inclusive ya hemos hablado de la obesidad monogénica, donde solamente un gen está involucrado, versus la obesidad poligénica, donde es un grupo de genes los que lamentablemente se encuentran involucrados, ¿no? Y bueno, también algunos aspectos ambientales. De hecho, ahí les tenemos algunas novedades. Vamos a sacar algunos de los cursos de epigenética, ¿no? Donde vemos esos factores ambientales y las características genéticas de algunas enfermedades. Y bueno, todo esto va a ocasionar ese trastorno metabólico que lo hace, pues, la verdad, muy complejo. Ujú. Bien. La prevalencia de la obesidad entre los niños en edad escolar ha pasado lamentablemente de un 4%, ojo, en 1975, a ya casi un 20% en el 2022. Estamos hablando de este crecimiento del 16%. Ajá, 16% prácticamente en 47 años, ¿no? Los incrementos más rápidos se registran en los países de ingresos bajos y medios, donde reside la mayor parte de la población infantil mundial. Y por primera vez en la historia, habrá más niños con obesidad que con bajo peso a nivel mundial. ¿Ok? Esos son los datos, ¿no? El pasado 5 de marzo, ¿no? Se celebró el Día de la Obesidad, muchas campañas, muchas charlas, ¿no? Nosotros no nos pudimos sumar a una de las conferencias, pero bueno, creo que hubiera estado bien para generar esa parte de conciencia. Sin embargo, hemos hablado de obesidad infantil y de obesidad en general, ¿no? En diferentes clases, pero realmente no hemos ganado a esas cifras. Vean, este es un pequeño mapa muy interesante, ¿no? Que lo sacamos del Atlas Mundial. Permítanme otra vez, ahí está del Atlas Mundial, de las directrices nacionales sobre la actividad física para los niños de entre los 5 y los 19 años.
Y esto fue publicado en el 2023. Lo tomamos de este atlas, pero la publicación fue en el 2023 y vean los datos, ¿no? Algo interesante. eh, los que sí se habían sumado a esas directrices, los que no se habían sumado y los que no se ha informado qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, prácticamente y afortunadamente la mayoría sí se ha sumado a las directrices nacionales que dicta la OMS. México se encuentra en uno de ellos, pero bueno, también tenemos otros países, ¿no? Que deberíamos de ver ahí qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, Argentina suena algo interesante el por qué no se sumó a estas directrices, ¿no? Y así como tenemos esta imagen, quiero comentarles, de hecho ahí les dejé una publicación en las redes sociales, en Facebook, no sé si alguien pues la alcanzó a ver. Ujú. Creo que aquí tenemos eh, un comentario. Bueno, sí se escucha, sí me escuchan. Creo que el comentario era de que no se escuchaba, pero si me escuchan ustedes, ahí se me dejan un mensajito solamente para poder continuar. ¿Sí escuchan el audio, compañeros? Compañeros, ¿me escuchan? ¿Escuchan el audio? Ah, perfecto. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, Vani. Perfecto, perfecto. Es que no sé por qué comentaban que no se escuchaba. Bien. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Eh, Les había dejado un comentario en redes sociales acerca de las tarjetas de puntuaciones de los diversos países, pero quiero que analicemos qué está pasando en México, ¿no? Fíjense, niños de entre 5 a 9 años con sobrepeso u obesidad en el 2025. En el año pasado estamos hablando de 3,9 millones, ¿vale? 3,9 millones de niños entre las edades de 5 a 9 años que lamentablemente tenían sobrepeso u obesidad en el 2025. Ahora, en ese mismo año, pero entre el rango de edad de los 10 y los 19 años, oscilan 9,1 millones, ¿ok? 9,1 millones. Estamos hablando que prácticamente si los llegáramos a sumar entre los 5 y los 9, pues estamos hablando de entre 13 millones, ¿no? De niños mexicanos que lamentablemente padecen sobrepeso u obesidad. Estos datos, pues creo que son alarmantes y vean lo que este atlas proyecta, ¿no? Porcentajes, recuerden, lo rojito, ¿no? Es la obesidad del 2025. Estamos hablando de un quizá 19%, 18% hasta un 23, 24, 23% para el 2040. O sea, va a ir en aumento, ¿no? Esa cifra. Y vean, ¿no? Aquí las áreas bajo las curvas, cómo se ven entre el sobrepeso y la obesidad desde el año 2000 y la proyección hasta el 2040. Ajá, son indicadores de enfermedades atribuibles principalmente a este IMC elevado, las que vamos a estar revisando ahorita. No sé por qué, creo que se trabó la máquina de un minutito. Creo que mi internet está muy inestable. Listo, ¿ok?
Hablamos del 2025 y hablemos del 2024. Número de niños con hipertensión atribuible al IMC. Vean las cifras. Estamos hablando de 1.143.000 para este 2025 que pasó y vean cómo aumenta para el 2040, ¿vale? Aumenta a 1.226.000. Ujú. La cifra. Ahora, hiperglucemia atribuida al, al IMC, ¿no? Estamos hablando de 456.000 para el 2025 que pasó, ahora para el 2040, 161.000. Y en cuanto a triglicéridos, hablamos de 1.506.000 a 1.552.000. Ujú. Y lo que habíamos comentado, ¿no? El hígado graso, o en este caso la enfermedad hepática estatótica, asociada a una disfunción metabólica, pero que es atribuible al IMC, y estamos hablando de 3.277.000 a 3.540.000. Ujú. Cifras que la verdad alarman. Ujú. Y bueno, algunos riesgos evitables en porcentaje prenatal, valor resumido de exposición al IMC elevado entre las mujeres de 15 a 49 años, 46.9%, prevalencia de diabetes tipo 2 entre las mujeres de 15 a 49 años, 8.3%, ¿no? Infancia, valor resumido de exposición a una lactancia materna subóptima para bebés de 1 a 5 meses, 56%. Y bueno, esos riesgos que vemos aquí, de hecho, hay datos interesantes. Yo creo que si dictáramos un webinar solamente para el puro Atlas, veríamos mucha información interesante, ¿no? Los impuestos al azúcar o a las bebidas azucaradas, la parte de la lactancia materna, ¿no? Como un riesgo que puede ser modificable para obesidad infantil, ¿no? La verdad es que tenemos bastante información, ¿no? Y ciertas medidas políticas, ¿no? De un score de 60 a 100, la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, las directrices nacionales para la actividad física para menores de 5 años, lo que habíamos comentado, México sí se sumó, políticas para promover la actividad física en los centros de cuidado infantil, México también se sumó. El suministro de alimentos en las escuelas con ciertos objetivos nutricionales, bueno, también México se sumó. Suministro de alimentos a la escuela, objetivos relacionados con la obesidad, también. Directrices nacionales sobre actividad física de entre 5 y 19 años, también se sumó, ¿no? Y bueno, uno que era obligatorio o voluntario, que era la adquisición de alimentos escolares para la salud. Pero la pregunta es, y bueno, ¿qué pasa con lamentablemente esta población, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer de diferente para que podamos realmente, ¿no? A llegar a los datos interesantes, ¿no? Que necesita nuestra población mexicana. Ahí uno de nuestros compañeros, este Antonio, ¿no? Hizo un comentario y decía, bueno, vamos a ver también el de Reino Unido y quizá, ¿no? Sirva una comparativa. Bueno, vamos a ver qué pasó con Reino Unido, chéquense. Este también, un dato interesante, ¿no? Los 10 países con obesidad. Nosotros estamos en el puesto número 9 si no mal veo aquí la imagen, bueno, 8. China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Egipto, en obesidad infantil, y vean la cifra, 13 millones, ¿no? México, posición número 8 con 13 millones. Si no me recuerdo, este fue de 2025, ahorita en el 2026 estamos en el noveno lugar, bajamos un lugar, pero de todas maneras las cifras son alarmantes, ¿no? Y vean lo que pasa con Reino Unido. Aquí vamos a darle continuidad. Disculpen, creo que mi internet está. Sumamente.
datos, ¿no? 3, 9, vean Reino Unido. Niños de 5 a 9 años con sobrepeso o obesidad en 2025, 1.2 millones. Nosotros teníamos más de 3 millones. En el de 10 a 9, nosotros teníamos más de 9 millones y Reino Unido tiene 5.2 millones. Y vean los porcentajes del 2025 al 2040, menos del 15% y nosotros estábamos por ahí del 20 en adelante, ¿no? O sea, la, la curva en cuanto a obesidad, sobrepeso, del 2000 al 2040, ¿no? Estos riesgos que habíamos comentado, también muy interesantes, pues estamos hablando prácticamente de 290 contra 271.000, ¿no? En el siguiente dato, pues estamos hablando de 128 a 114.000. En el tercero también 411 a 370, pero no hablamos de millones, ¿no? Como lo habíamos visto en el caso de México, y van las cifras también, ¿no? Se ve ese porcentaje disminuido. Creo que hay estadísticamente hay una diferencia entre México y Reino Unido, ¿no? Sin embargo, vean, esa aplicación del Código Internacional de Comercialización de Subsidiarios de Leche Materna estuvo en un 40 de 100, México estuvo 60-100, eso estuvo mejor México. Sin embargo, también se sumaron a las directrices nacionales sobre actividad física para niños menores de 5 años, también para las políticas para promover la actividad física en los centros de cuidado infantil. El que era obligatorio, o en este caso voluntario, la adquisición de alimentos escolares para la salud también se sumaron, pero en donde no se informó fue el suministro de alimentos en las escuelas con esos objetivos nutricionales y también de acuerdo a los objetivos relacionados con la obesidad, ¿no? Lo que sí se generó pues, fueron esas directrices nacionales de actividad física para la edad de entre 5 a 19 años y las políticas para reducir la exposición de los niños a la publicidad de alimentos. Gracias al Congreso que se generó también apoyado con la maestra Aide, pues estuvimos ahí hablando de Ecuador, de Perú, de Cuba, ¿no? De Colombia, tuvimos ponentes, Guatemala. Entonces, creo que también sería interesante, ¿no? Que ellos también se hubieran sumado con ahí los comentarios y podemos haber visto diferentes países de América, de Europa, ¿no? Toda la parte de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, cómo están de acuerdo a este atlas, ¿no? Digo, obviamente nos compete México, la mayoría de los afiliados de la IFSN se encuentran en México, prácticamente el 98% en México, 1% en Estados Unidos y 1% en Inglaterra, en Reino Unido, que sí digo los valores, pero bueno, es para tener refrescados estos datos que nos dicta el Atlas Mundial de la Obesidad del 2026 y estarlo analizando, ¿no? Y sobre todo ver si se aplica, cómo se aplica y cuáles son los resultados, ¿no? Aquí México prácticamente tenía todo en verde de sí, se sumó, se aplicó, pero bueno, los resultados no han sido tan contundentes como todas las normas que en teoría, ¿no? Se han integrado. Así que vamos a ver nuestra sesión del jueves, que es la metodología de la investigación, cómo podemos hacer ahora investigación en obesidad infantil. Ya habíamos hablado de un módulo acerca de políticas públicas en obesidad infantil, que fue el módulo anterior. Pues ahora vamos a ver un módulo de metodología de investigación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para nuestra población infantil y la lucha con esta obesidad, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta clase haya sido de su agrado. Disculpe por tardanza, el internet está muy lento y ahorita también veo que no hemos podido la- la- ¿viste?
mándenos un mensajito para que se suman, para que nos afectemos de manera muy cotidiana. Tanto sí que mañana tenemos lo de el sinato de magnesio. Entonces, súmanse a la IFSN para que este movimiento crezca. Ujú. Vane, ¿no? Gracias a ti, Vane, por estar atenta. Ahí tratamos de ver los datos más actuales, ¿no? Que concierne a la obesidad infantil aquí en México a través de este Atlas, que su última versión fue publicada en el 2026 y yo creo que valdría la pena, ¿no? Cuando la publicaran en el 2027, a volver a hacer el análisis para ver estas diferencias, ¿no? Ahorita ya por lo menos pudimos ver México versus Reino Unido, cómo se encuentra en cuanto a millones, ¿no? Entre menores de 5 y de 5 a 19, que la verdad la diferencia es abismal. Ujú. Así que muchísimas gracias y los esperamos en el próximo webinar el día de mañana. Manden mensajito para que se puedan unir a la IFSN y los que ya son miembros IFSN, gracias por pertenecer a esta federación. Hasta luego.